A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 15 de enero de 2021. Les estamos llevando nuestra emisión vespertina, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos ya las informaciones. Los maestros venezolanos celebraron este viernes su día protestando por las bajas condiciones salariales en medio de la grave crisis que afecta al país. Una manifestación de docentes en Caracas llegó a la sede del Ministerio del Trabajo reclamando el robo de los recursos del Estado y señalando la responsabilidad del actual ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz. Por su parte, la presidenta de la Organización de Formación de la Dirigencia Sindical, Griselda Sánchez, exigió la liberación del profesor Robert Franco, dirigente sindical del Estado Sucre, detenido el pasado mes de diciembre. Nosotros le exigimos a Nicolás Maduro que libere a Robert Franco. ¡Ya basta de tanta injusticia! En otras informaciones, defensores de derechos humanos pidieron la excarcelación de los 5 miembros de la organización Azul Positivo, detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar, a quienes les fue dictada privativa de libertad este jueves en una protesta a las afueras del PNUD en Caracas. El coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Rafael Uzcategui, aseguró que el interés del régimen este año es silenciar a las organizaciones no gubernamentales por las investigaciones que hay en su contra por violación de derechos humanos, incluyendo el examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su contra. Estamos alertando desde finales del año pasado, era que a raíz de la neutralización de la clase política, las autoridades iban a realizar una ofensiva contra los que íbamos a seguir hablando sobre la situación del país. Es decir, contra medios de comunicación independientes, contra organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Porque el interés que se tiene este año es neutralizar nuestras capacidades de actuación, es silenciarnos, es intentar que no sigamos haciendo nuestro trabajo en visibilizar las diferentes situaciones adversas para la dignidad humana de las personas. ¿Y por qué en este año en particular? Porque hay que recordar que hay algunos mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos que han prometido que este año van a tener una resolución sobre Venezuela. El caso específico, que creemos el que al gobierno más le teme, es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que anunció que para finales de este semestre, es decir, para finales del mes de junio, iba a tener una decisión sobre si habría o no una investigación formal sobre Venezuela. Así que... Por su parte, la presidencia interina emitió este viernes un comunicado en el que expresa su apoyo ante los recientes ataques del régimen de Nicolás Maduro a las ONGs venezolanas, medios de comunicación y sociedad civil. Esta arremetida totalitaria tiene como objetivo cerrar más ventanas para anular por completo los retazos de libertad, democracia y asistencia humanitaria que aún resisten en nuestro país, indicó el texto. Todas tienen en común el mismo objetivo: eliminar cualquier tipo de disidencia real que resista, denuncie y enfrente las sistemáticas violaciones de derechos humanos que han sido evidenciadas por múltiples organizaciones internacionales, manifestó el gobierno encargado. Y a 3 años de la muerte del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y sus 6 compañeros, en la denominada Masacre del Junquito, el comisionado especial para la seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovich, expresó su reconocimiento y admiración por este grupo de efectivos que fue asesinado en 2017 y se comprometió a trabajar para identificar a los responsables. Hoy se cumplen 3 años del asesinato de un importante grupo de venezolanos. Me refiero a lo que se conoció como la Masacre del Junquito.
Un importante grupo de venezolanos que estaban bajo el liderazgo de un extraordinario ser humano, excelente compañero, amigo, policía, padre, Óscar Pérez. Todos ellos fueron vilmente asesinados por el régimen, mientras no solamente defendían principios y valores, sino que también luchaban por la libertad de nuestro país. Así que con todos ellos, mis palabras de reconocimiento y admiración por su valentía. Además de eso, me uno al duelo de sus amigos y familiares. Los venezolanos no pueden olvidar este evento, como tampoco pueden olvidar los nombres de cada una de las personas que han perdido la vida en la lucha por la libertad de nuestro país. Yo seguiré trabajando, identificando a todos los involucrados en estos casos para que en su momento dado rindan cuenta ante la justicia y terminen donde terminan todos los criminales, en la cárcel. En otras informaciones, el jefe del Comando Zonal 21 en el estado Táchira, el general Ángel Moronta, confirmó la detención de 2 personas por el secuestro de la niña Antonella Maldonado, que fue liberada este jueves. La participación del Ministerio Público con la Fiscalía 16 Penal Ordinaria y la Fiscalía 29 de la Delincuencia Organizada lograron satisfactoriamente en horas de la tarde del día de ayer la liberación de la infante. Hecho su liberación en el sector Barrio Los Pinos, sector Tucapé, del municipio Cárdenas. Esto dando como resultado positivos durante la investigación para el caso, donde se encuentran 2 detenidos y 4 personas en averiguación. Hasta ahora como delincuencia organizada, como digo, cuando haya la mayor información que se puede ir dando y que el Ministerio Público nos autorice, seguiremos diciendo. En otras noticias, el gobierno de Colombia anunció que desde el 16 de enero y hasta el 1 de marzo de 2021 se mantendrán cerrados todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. El cierre de fronteras forma parte de las medidas implementadas por las autoridades ante la nueva ola de contagios de COVID-19 que atraviesa el país. El decreto presidencial indicó que durante la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable se reitera la obligatoriedad de aplicar los protocolos de bioseguridad señalados por las autoridades sanitarias. En materia internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de la Fiscalía de exonerar al general Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de fabricar los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputó la justicia estadounidense en octubre del año pasado. La Fiscalía resolvió que no procede la acusación que la DEA le fabricó al general Cienfuegos, ha rematado el presidente durante su conferencia matutina. La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este es el comunicado de la Fiscalía. Entonces, para despejar dudas, malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, criticó lo que considera como una falta de comunicación y coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en el caso del exsecretario de Defensa, el general retirado Salvador Cienfuegos, a quien la Fiscalía General de México retiró el jueves los cargos de narcotráfico. Ambos países somos grandes y tenemos gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos que a veces no se comunican como lo deberían hacer entre sí, y francamente ese fue el caso aquí, afirmó Landau, quien también ha dicho que su país entregó al general Cienfuegos a México sin poner condiciones. En otras informaciones, la Fuerza Aérea de Brasil entregó en la madrugada del viernes suministros de energía de oxígeno al estado selvático de Amazonas, que está siendo abrumado por una segunda oleada de casos de COVID-19
y donde hay reportes de pacientes que mueren por asfixia en los hospitales. 6 cilindros con 9.930 kilogramos de oxígeno fueron enviados desde el estado de Sao Paulo hasta Manaus, la capital del estado de Amazonas en el norte de Brasil, donde será distribuido a los hospitales, según un comunicado de la institución. Más suministros se estaban cargando en Sao Paulo el viernes con destino a Manaus, agregó. La Fuerza Aérea dijo que también está evacuando pacientes para aliviar la presión sobre el sistema de salud del lugar. Un primer vuelo transportó a 9 enfermos y 5 médicos de Manaus a Teresina, en el noreste de Brasil. Los traslados continuarán en 2 aviones que volarán a 6 ciudades. Pasamos a España. El Ministerio de Sanidad notificó este viernes 40.197 nuevos positivos de COVID-19 que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.252.164, al tiempo que los decesos ascienden a 53.314, con 235 muertes más. La incidencia acumulada sigue al alza con 575 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. La presión es creciente en los hospitales y, según los datos facilitados por las comunidades autónomas a sanidad, la ocupación hospitalaria alcanza el 15,69% y en las UCIs es del 29%, un punto más que ayer, con 19.657 enfermos de COVID, 704 más que el jueves y cerca de 3.000 en cuidados intensivos. Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Rodrigo Agudo, reconoció que las restricciones aprobadas en la capital española son duras, pero necesarias para combatir la nueva ola de la pandemia de COVID-19 que afecta ahora mismo a España. Pues mire, son medidas muy dolorosas y yo no me resigno a acostumbrarme a esta restricción, ¿no?, permanente de derechos y de libertades de la gente. No podemos acostumbrarnos, son por tanto medidas dolorosas, pero que la Consejería de Sanidad ha estimado que son necesarias, que son imprescindibles para controlar esta tercera ola y que vamos a poner en marcha a partir del lunes, junto con nuevas zonas básicas de salud que se incorporan a las ya 41 existentes. A partir de ahora habrá 47 zonas básicas de salud que tendrán restricciones y lamento profundamente que la hostelería sea damnificada otra vez con estas restricciones y con que haya que volver a cerrar, pero como digo, es la Consejería de Sanidad la que lo determina y tiene los técnicos detrás respaldando esta decisión. En economía, el crecimiento económico de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, moderó su caída y se contrajo un 2,81% interanual en noviembre, la menor caída desde que comenzaron los efectos de la pandemia del coronavirus en marzo, dijo este viernes el gobierno. El estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática precisó en un comunicado que la economía local cayó un 12,39% en los primeros 11 meses del año pasado y que en los últimos 12 meses, hasta noviembre, la actividad bajó un 11,16%. La producción en el país minero sufrió el año pasado un duro golpe por unas fuertes restricciones económicas y sociales para enfrentar el brote del coronavirus y en abril se desplomó un 40%, una de las tasas más profundas en el mundo, para ir recuperándose gradualmente gracias a un histórico estímulo monetario y fiscal. Los precios internacionales del petróleo caían con fuerza en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.26 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.07. En materia deportiva tenemos que las series de semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se empataron a un encuentro por lado tras la victoria de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua frente a Caribes Anzoátegui y Cardenales de Lara respectivamente. Este viernes, en el tercer desafío, la nave y la tribu irán al terreno del José Bernardo Pérez de Valencia, mientras felinos y crepusculares se medirán en el José Pérez Colmenares de Maracay, ambos juegos desde las 6 de la tarde. En otras noticias, el Paris Saint-Germain, PSG, anunció este viernes que su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, ha dado positivo por coronavirus y será sometido a aislamiento, tal y como dicta el protocolo sanitario en vigor. El club indicó en Twitter que sus adjuntos, Jesús Pérez y Miguel D'Agostino, asumirán las riendas del equipo en el partido liguero de este sábado contra el Angers.
Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina por el día de hoy. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.